Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya ve que el Señor dice, el Señor Jesús, que la palabra de Dios toda habla de Él. De Él hablaron todos los profetas, los salmos. O sea, toda la escritura habla del Señor Jesucristo. Él es el centro de las escrituras, de las santas escrituras. En esta hora vamos a estudiar un tema que ya lo he estudiado, ya lo hemos tenido en otros videos, pero parece que algunos hermanos, algunos amigos no han entendido este tema, no les ha quedado muy claro. Así que vamos a pedirle discernimiento a Dios en esta hora, para que Él nos ayude a comprender este tema tan crucial y tan importante, ya que tanto el mundo católico, los evangélicos, o sea, algunas religiones no entienden, malinterpretan este mensaje, este tema. O sea, vamos a hablar el milenio y el fin del pecado. Vamos a tener varios mensajes, varios temas. Y así que vamos a enfocarnos pues lo que la Escritura nos enseña. Y especialmente en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra, por esta libertad que todavía tenemos de estudiarla, de leerla. Que, Señor, podamos discernir tu mensaje, lo que tú enseñas en ella. Que no nos prestemos al error, a la confusión o a la mala interpretación. Que comprendamos lo que tu palabra dice y que también es para cada uno de nosotros y que la podamos aplicar a nuestra vida. Vivir una vida que te glorifique y te honre. Señor, que podamos en esta hora sentir pues tu presencia y que comprendamos este tema tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar el milenio y el fin del pecado. Un tema muy interesante, que muchos, como lo dice el apóstol Pedro, o sea, que tuercen las escrituras. Muchos han torcido las cartas de Pablo y han torcido varias partes también de las escrituras con el error, ya que se ponen a escuchar a falsos maestros, a falsos predicadores, que no enseñan la palabra de Dios como la tenemos escrita. La palabra de Dios es muy sencilla, muy fácil de entender, y más cuando lo hacemos con sinceridad, cuando lo hacemos con un espíritu de aprender, un espíritu de ¿qué dice Jehová? O sea, ¿qué dice el Señor? Con un espíritu de oración. Que el milenio y el fin del pecado, a través de toda la historia, ha habido quienes han refinado con elocuencia los errores del infierno, atemorizando, o sea, a mucha gente para persuadirlos a adorar a Dios. Pero, ¿qué clase de Dios es el que presentan? ¿Qué clase de Dios es el que presentan estos maestros o estos predicadores? ¿Cómo destruirá finalmente Dios el mal? Hagámonos estas preguntas. ¿Qué le sucederá a Satanás? Es una pregunta que nos hacemos muchos, que nos hemos hecho en más de una ocasión. ¿Qué impedirá que el pecado levante su horrible cabeza una vez más? ¿Qué impedirá que el pecado se levante nuevamente? ¿Cómo puede un Dios justo, un Dios todopoderoso, ser también amoroso, ser también amor? Como lo dice Primera de Juan, que Dios es amor. Y también como lo dice el profeta Isaías, le llama cuando Dios va a venir a destruir el pecado, a terminar con el pecado y el pecador, al desobediente, le llama la extraña obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, esto va en contra
de lo que Dios es, de lo que es el carácter de Dios, que Dios es amor. Durante el milenio, el periodo a que se refiere el capítulo 20 aquí de Apocalipsis, la influencia de Satanás sobre la tierra será restringida y Cristo reinará con sus santos. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Te invito a ir al libro de Apocalipsis capítulo 20 para leer versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios hablando del periodo del milenio, o sea, de los 1000 años. Dice, vi un ángel que descendía del cielo. Juan el revelador dice que él vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, o sea, prendió al diablo, a la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea, lo prendió con esa gran cadena. Y lo prendió y lo ató por 1000 años. O sea, ata a Satanás, este ángel, por 1000 años. Porque la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús viene aquí a esta tierra, la tierra queda destruida. La tierra queda desolada, solamente llena de muertos, de gente infiel, de gente que no quiso prepararse para encontrarse con Jesús, que no guardaron la palabra de Dios, no fueron fieles a Dios. Lo ata por 1000 años. Él no tiene a quién engañar, solamente la tierra está llena de cadáveres, está llena de muertos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, sobre Satanás. Lo ató con esa gran cadena por 1000 años. Dice, para que no engañe más a las naciones. O sea, él no va a tener a quién engañar porque solamente la tierra va a estar llena de cadáveres, de muertos. Dice, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Él no va a tener a quién engañar durante ese milenio, durante 1000 años. Mucha gente dice que todavía van a tener una segunda oportunidad, que durante ese milenio van a vivir aquí en la tierra. ¿Cómo van a vivir si la tierra va a estar destruida? La tierra va a estar completamente, o sea, sola. No va a haber vida. El único que va a estar es Satanás y los demonios, sus ángeles caídos, los ángeles que él engañó. Dice, y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de que pasen los 1000 años, va a ser desatado, dice que por un poco de tiempo. Volvamos a leer para entender. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar durante el milenio. Los justos, los fieles, van a recibir la facultad de juzgar. Van a juzgar a todos los malos, a todos los infieles, a todos los injustos en el cielo. Por 1000 años se va a llevar a cabo el juicio de los malos. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Todos los que fueron fieles a Dios, que sufrieron por Jesús. Dice, los que no habían adorado a la bestia, los que no adoraron a la bestia, que fueron fieles a Dios, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los justos vamos a vivir y reinar con Cristo por 1000 años en el cielo, no aquí en la tierra. Vamos a estar con el Señor Jesucristo
por 1000 años, de acuerdo a la palabra de Dios. Te invito a ir también al libro del profeta Daniel, capítulo 7, para leer el versículo 9. Dice el profeta Daniel, en el versículo 9 de Daniel 7, verso 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Nuevamente vuelve a decir lo que vio el apóstol Juan. Aquí escribió el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo. Estuve mirando hasta que fueron puestos, dice, tronos. Y se sentó un anciano de días. Mismo Dios, dice, un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora el versículo 21 y 22. Y veía yo que este cuerno, o sea, el cuerno pequeño, el papado, el sistema católico que siempre ha perseguido a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, a los que son fieles a Dios, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino, dice, el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo durante el milenio, durante los 1000 años. Dice, hasta que vino el anciano de días, Dios, y se le dio, dice, el juicio a los santos del Altísimo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué acaso no sabéis que nosotros vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los malos, que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí es de lo que está hablando el profeta Daniel, y habla también el profeta Juan. Se habla Juan el revelador. Dice, hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos, dice, del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino, recibieron la ocasión de reinar, según Apocalipsis capítulo 20 y verso 4, que se va a reinar, o sea, durante el milenio, durante este tiempo. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender este tema tan crucial y tan importante, que no lo malinterpretemos, sino que lo leamos y lo estudiemos de acuerdo a la profecía bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. Vuelvo a leer Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, o sea, 1000 años en el cielo. Mientras aquí está Satanás atado por las circunstancias, que no tiene a quién engañar, porque él, lo que se goza y lo que le gusta a Satanás y sus ángeles, los demonios, es engañar, destruir. Pero como no tiene a nadie, sino que los justos, los fieles, se fueron a reinar con Cristo, a juzgar a los infieles, a juzgar a todos que adoraron a la bestia y su imagen, y que recibieron su número, el 666. O sea, a toda esa clase de personas se les va a juzgar y se les va a enseñar los libros, que Dios es justo, y poderoso, y es un Dios de amor. Así que Dios te bendiga. Muy pronto tendremos otro mensaje. Cuídate mucho, y que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos muy pronto con otro mensaje. Adiós. Que Dios te bendiga.